El Putre Podcast. Putrido y cutre, coño. Ah, ya lo habías parado. ¿Qué para el qué? Romperá el cielo desde mi garganta gritándote. Yunque deja de follarte la manta del sillón. ¿Por qué te estás follando el sillón en vez de la manta? Y grabando. Yo qué sé. No, Quítalo, déjalo. quítalo. Está bien, es una manera muy bonita de empezar. Grabando un día más, un día menos, el Putre Podcast. El podcast de lo putrido y de lo cutre. Qué mejor manera de empezar el episodio 1 de la temporada 1 con un perro follándose un sillón. ¿A que sí, hijo? Quizás tengas que censurar mi vocabulario suez. Oh, no, aquí no hacemos eso. Aparte del principio del copyright te pueden denunciar. O sea que yo nadie. O se pueden hacer ideas extrañas de mi persona. Eso es justo lo que se busca aquí. ¿A que sí? Bueno, pues vamos hoy en este episodio inaugural del podcast a hablar de fricadas varias. Tenemos un perro que está aquí molestando, escucharéis sus patitas, porque no quiere que grabemos solos, quiere incorporarse él también. Pues como comentaba, vamos a iniciar con una grabación, una idea que me parecía especialmente chula, que era coger este libro de Hola. Pero, ¿quieres poner ahí? Estoy entreteniendo al perro para que tú puedas hablar. Bueno, de Sudores Fríos, de esta antología de Margarita Regalado Delgado que tengo aquí a mi vera casualmente para poder desgranarla, ¿no? Esta antología de relatos de terror y poder un poco ir relato a relato y despenuzarlos, ¿no? Así rápidamente, ¿no? Un poco según lo que nos vaya surgiendo, ¿no? Así que sin mucha más dilación, yo soy Carlos y vamos a darle un poco al tema, ¿no? Sí que es verdad que antes de todo esto, como vamos a desmenuzarlos un poco, yo os recomendaría que os fuerais a putísimo Amazon y pillaseis el puto libro, que está a precio puta y no sé qué más queréis. O que me contactéis por Instagram Margarita Regalado Poeta o Facebook Margarita Regalado Poeta y me pidáis un ejemplar firmado. Considero que es muy interesante porque, bueno, como estamos hablando, una antología de relatos de terror, siempre es agradable leer algo un poco de susto justo antes de irte a dormir. Y en una antología breve como esta, sencillita, yo creo que puede ser interesante. No es sencillo grabar un podcast con un perro cachondo. Menos aún cuando te tira su manta de masturbarse encima, que es lo que acaba de hacer. Así que, bueno, además, para mí este libro es especial porque es lo que es tu primera incursión un poco a... Sí, tengo aquí un perro masturbándose a mi lado, ¿vale? Una pequeña distracción. Por eso es el podcast de lo cutre. El podcast del perro masturbador. Que como te decía, es la primera incursión que tienes tú en escribir historias de terror. Sí. Con lo cual a mí siempre me parece como el proceso embrionario de lo que acaba siendo tu escritura, que relato a relato pues va mejorando a pasos agigantados. No sé, ¿qué tal fue la experiencia de ponerte a escribir terror? Como siempre que empiezas a hacer algo nuevo, al principio no tienes ni idea de qué estás haciendo, de si lo estás haciendo bien o mal, ¿Se me oye? Al principio no tienes ni idea de qué estás haciendo, ni de si lo estás haciendo bien o mal, ni de nada. Lo haces las cosas, pero al principio no tienes ni idea. Y eso es un aventurarse y un probar cosas nuevas. Esos jadeos son de yunque. Y es interesante cuanto menos adentrarse en nuevas aguas. Y bueno, ahora vamos a partir un poco cada uno de los relatos, pero hay algunas cosas que son algunos constantes
que se repiten mucho. Yo creo que los dos más claros son los vampiros por un lado y por otro las familias disfuncionales. No sé si quieres hablar un poquito de algo de eso antes de que nos pongamos, porque son como dos temas que si no se repiten en todos los relatos es en casi todos, ¿no? Hay como una tal. Los vampiros es un fetiche literario mío, un fetiche mío de ficción en general. Y es por el poder, por el hecho de que los vampiros tienen poder y en su caso se refleja en la inmortalidad, en la supervivencia. Pero es un poder que pueden aplicar y se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, uno de mis grandísimos personajes favoritos, un personaje ultra terciario en La Reina de los Condenados de Anne Rice, el libro, no la película. Hagamos como que esa película nunca existió, por favor. En el libro hay una serie de capítulos desde varias perspectivas y uno de ellos es Baby Jenks. La breve vida de Baby Jenks y la banda del colmillo. Baby Jenks es una vampira que fue transformada cuando era una niña de 14 años, que se estaba muriendo y que venía de una situación muy, muy, muy difícil. Y ese personaje siempre me ha fascinado y me puse a reflexionar por qué me fascinaba tanto. Y era por el poder. Porque es un personaje que ha pasado de no tener ningún poder a tenerlo todo. A ser una criatura inmortal, súper fuerte, súper veloz, súper resistente, que no tiene miedo a nada. Como en otro mismo libro de la saga de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Cuando un personaje, no voy a decir cuál para no hacer spoilers. No sigas spoilers. No, spoiler. Un personaje, una persona humana, valga la redundancia, la transforman en vampiro o una mujer. Y lo primero que hace es que se va a pasear por la calle de noche, sola. Y a uno de los personajes masculinos esto le extraña y otro le responde: es que tú nunca has vivido como mujer mortal. Ella ahora por primera vez puede pasear sola por la noche sin miedo. Porque si alguien la ataca, ahora como vampiro ella va a ganar, sí o sí. No lo dice con esas palabras, pero es esa idea de esas indefensiones a las que nos enfrentamos en la vida diaria, en el día a día. Los vampiros carecen de esas indefensiones, cuentan con otras indefensiones y cuentan con, gracias a esa fortaleza, a ese poder físico, podríamos llamar, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la inmortalidad, cuentan con la oportunidad de plantearse grandes cuestiones de la existencia. Se ve que me molan los vampiros rollo Anne Rice, pero en general los vampiros me gusta Drácula, Carmilla, porque es siempre, además de ese poder, es, por ejemplo, en Carmilla, es lo prohibido. Lo que te atrae, pero sabes que está mal. Y también muchas veces lo que se sale de la norma. Esas cosas que se salen de la norma, que nos han dicho que están mal por el hecho de salirse de la norma, pero que tienen un atractivo y que atraen a ciertas personas de manera inescapable. Y eso pues me mola mucho los vampiros. Y familias disfuncionales, pues porque para mí la familia es una de las cosas más importantes de mi vida. La verdad. Familia en un sentido completamente inclusivo. Hay personas para las que su familia son personas a las que se ha ido encontrando por el camino. Y aquellas personas con las que comparte un lazo biológico son una pesadilla que olvidar. Hay situaciones en las que esa familia biológica coincide con la familia elegida. Y hay casos, por supuesto, en cualquier punto de ese espectro intermedio. Pero hay algo que me parece que no todo el mundo tiene en mente o no considera así necesariamente, pero que yo considero, y es que más allá de que compartas un lazo biológico o no, la familia es una decisión que se toma cada día. Cada día tú decides que quieres tener un vínculo íntimo con esta persona, quieres
pasar tiempo con esta persona, quieres cuidar a esta persona, quieres que esta persona te cuide. Y eso es una decisión que se toma y que forja vínculos incomparables. Además, todo lo que es la familia como tema literario también engloba lo que ya he mencionado por encima, que la familia biológica no siempre es una familia que se desee, una familia que se elija. Por eso hay muchas familias disfuncionales, en el sentido de esta persona por biología a lo mejor es mi padre o mi madre, pero esta persona para mí no es buena, no es una buena influencia en mi vida, no es lo adecuado para mi desarrollo. Y yo tengo que aprender a decirle adiós y a entender que por mucho que sea mi padre, mi madre, mi hermano, no tiene por qué ser mi familia. En el sentido de las personas con las que yo comparto mi vida, mi tiempo, mis emociones. Y me resulta pues muy interesante siempre todas esas ideas, la familia y sobre todo esas familias disfuncionales. Y es una temática que aparece en muchos relatos que escribo y aparece una y otra vez, porque es algo que despierta mi imaginación. Que cuando alguien, como ya se hablará, alguien menciona a lo mejor un tema que parece que no está relacionado, mi mente tiende a encaminarlo hacia ahí. De bueno, ¿y si esto fuera un padre y un hijo? ¿Y si esto fuera...? Todos los escritores tienen sus fetiches, ¿no? Supongo todos los artistas, todos los creadores tienen pues eso, esos fetiches que al final acaban surgiendo de un modo u otro, sobre todo cuando ya tienes experiencia, porque cabe destacar que si bien esto es tu primera incursión, que no tu única, porque tiene otras movidas de terror, ¿no? Tienes tu primera incursión en el terror, tiene otras movidas de terror que ya desgranaremos. Pero si bien es cierto que esta es tu primera incursión en el terror, no es tu primera incursión en escribir. Nope. Lo que es la cuestión de la creación como tal, tú ya tenías bagaje, con lo cual al final eso hace, yo creo, ¿no? Que esa cosa surja un poco antes. Empecé a escribir fanfiction como con 12 años y estuve escribiéndolo prácticamente hasta los 22 perfectamente, casi sin parar, en el sentido de todos los años, todos los meses, incluso a veces publicaba algo en internet, sobre todo de una pareja concreta, y ya ahí se veía mucho el tema de la familia disfuncional, de la familia elegida, etc. Uno de los personajes que pertenecen a esa pareja que tanto me atraía literariamente es un personaje del que en el canon, en la obra original, apenas se habla. Puedes hablarlo y no hace falta ir con tanto misterio. No, deja el misterio. No se dice apenas nada. No lo vayan a encontrar, ¿no? No lo vayan a encontrar. No se dice apenas nada de ese personaje. No se sabe de dónde viene, no se sabe quién es esa persona realmente. Y yo pues empecé a pensar. Es una persona que se muestra muy fría, muy sin escrúpulos, muy dispuesta por ejemplo, al asesinato, si le conviene. Y yo empecé a pensar y pues pensé, ¿y si esta persona lo que está es muy, muy, muy herida? Porque viene de una familia muy, muy, muy herida. Y elaboré toda una historia, un dramón de telenovela, muy mal escrito en esa primera historia sobre este personaje, sobre esta familia que publiqué, muy mal escrito, que es que literalmente no había planteado la trama, me la iba inventando conforme la escribía. Y yo creé todo un dramón telenovelesco de que era una familia en la que había violencia de género, y no solo violencia hacia la madre, sino también hacia los hijos. El padre maltrataba no solo a la madre, sino a los hijos. Y cómo esa experiencia había marcado para siempre a esa persona. Como además este caso de violencia acaba con un asesinato triple de la madre y de los hermanos mayores. Y este personaje se queda solo en el mundo, de pronto, de la noche a la mañana, y a manos de su propio padre. Y monté un dramón.
Y luego también exploraba el otro personaje que a su vez pues se había quedado sin su familia también de otra manera, pero a una edad muy temprana, y cómo había intentado salir adelante, etcétera. O sea que ya en el fanfiction yo ya se me veía de que picojeaba. Y en muchos más aspectos también. Lo que pasa es que hay algunos que se ven más en mis relatos de terror y otros menos, pero bueno. Y después del... ¿Crees que el terror hace como que haya temas que sean más fácil sacar y temas que sean más difícil? ¿Crees que te fomenta? Yo creo que el cosas? terror, por supuesto, es una maravillosa manera de hablar de todo lo disfuncional. Yo siempre digo que mi terror no es terror de sale un monstruo y te pega un susto. Mi terror es terror de hay un padre que ha matado a su hijo. Mi terror es hay una familia basada en la mentira. Mi terror es hay una persona que se ve de pronto traicionada por aquellos en quien más confiaba. Ese es mi terror. Mi terror no es terror de susto, de sale un bicho raro. No, yo siempre he dicho, siempre lo he dicho y lo mantengo, que salvando las diferencias, porque tampoco es que escribáis igual, a mí siempre me recuerda un poco a Mariana Enríquez, al concepto de es una historia normal, entre comillas. En la mayor parte de sus historias son dramas, digamos, muy humanos, y de fondo como que hay algo sobrenatural o algo oscuro que a veces interactúa más, a veces interactúa menos. Es el concepto, sobre todo pienso en... ¿cómo se llama el libro? Lo que perdimos en el fuego. Sí, Lo que perdimos en el fuego de María Enríquez. Y era un poco esa idea, de nuevo salvando las distancias, porque bueno, escriben distinto, pero la concepción a mí siempre me resulta parecida. Así que bueno, vamos a ir mirando, como repito, vamos a desmenuzar relato a relato, haciendo un poco insight en cosas, ¿no? No solo ya términos generales, pero repito, iros a Amazon, Sudores Fríos, y lo pilláis. Dejaré el enlace también para que podáis hacerlo con más sencillez en la descripción de este episodio, pero si no, meteros en el putísimo Amazon y pillad el puto libro, joder. Aparte, no se ha mencionado porque nos he embolado. No solo de fanfiction vive el hombre. Aparte de fanfiction, después del fanfiction, un poco pisándose al principio, escribí poesía y participé en poesía oral en competiciones. Y eso fue como fue fanfiction, poesía y luego ya relatos de terror. Esa fue la cronología. Entonces, Pues claro. el regreso a la prosa. Claro, el regreso a la prosa de una manera que no habría esperado en mi vida. Pero que también todo influye. Porque luego hay cosas a veces que digo, es que esto es esta metáfora o este tal o esta sonoridad. Viene Es también escribir mucho de al eso. fin y al cabo. Sí, sí, sí. Además yo en la poesía, también en la poesía oral, yo soy de métrica y rima. Yo no hago verso libre, por fortuna o por desgracia. Por fortuna. Vamos a ver esos relatos. Vale, pues sí. El primero es el comienzo del resto de tu vida. Para empezar, obviamente, había que empezar con un relato de vampiros. Es un relato, bueno, ahora lo vas a hablar tú un poco mejor, pero es el inicio de una semilla que se da en Vampiro la Mascarada en quinta edición, ¿no? No es ni semilla realmente lo que dan. En Vampiro la Mascarada quinta edición, el primer libro de juego de rol que me compré, en ese libro, al principio te dice, imagina que estás en una discoteca y de pronto te roza la mano alguien que tiene la piel muy fría y echas un vistazo y es una chica que se aleja y te dice, pues esto en la vida real, pues a lo mejor es una chica que estaba fumando en la puerta y ha cogido frío, pero en el mundo de tinieblas puede ser algo más. Y esa idea es el germen de toda esta historia, el comienzo del ¿cómo se llama? El comienzo del resto de tu vida. Es el germen de esa historia. Me olvido de los títulos, ¿vale? Y siempre, salvando las distancias, es el principio de Blade 1 sin que aparezca Blade. Es
Es Ice White Shout con vampiros. Es el... Al final yo creo que es un poco lo que hablabas antes, ¿no? Ese vampiro de Anne Rice, esa atracción letal, ¿no? Es la atracción letal, más que el vampiro de Anne Rice, que es un ser protagónico y reflexivo. Es más vampiro de Blade o vampiro Carmilla, por ejemplo, es muy Carmilla. Sí, vampiro Carmilla, sí, me gusta más eso. Sí. Porque yo lo siento, pero Drácula yo no le pillo el punto atrayente. ¿Cómo atrae Drácula? Lo siento. Lo siento, Drácula es un señor de mediana edad con un bigote. Sí, bueno, en la película eso se refuerza bastante más, porque claro, Gary Oldman. Pero... Pensaba decir Bela Lugosi. Digo, a ti te pone Bela Lugosi, y yo no sé, en su época supongo que el hombre movería masas, pero digo... Pero decía Drácula, de Bram Stoker. Porque el resto son todas interpretaciones muy libres, pero la peli de Coppola sí que intenta ser un poco más... Un detalle muy divertido. El típico traje de vampiro viene del de Bela Lugosi. Bela Lugosi simplemente va vestido como iba la gente formal de la época, elegante, en plan... La ropa del vampiro es la ropa que llevaban los hombres a la ópera. Porque la primera vez que aparece con esa ropa es que están en una ópera, en la película de Bela Lugosi. No es ropa de vampiro, es ropa de ópera. Y es como esas cosas que lo ves repetir y es como no os estáis dando cuenta de qué significa esto. Es como el hecho de que el icono de guardar sea un disquete, y hay muchísima gente que es que no ha conocido los disquetes, ve ese símbolo y no sabe lo que significa. ¿Cómo se llamaba eso? Una cosa como lo de tirar de la cadena. ¿Cómo se llamaba eso? No, bueno. Pero sabes lo que te digo, ¿verdad? Es que Cuando algo pierde su significado. Pero se mantiene. Bueno, ese es el comienzo del resto de tu vida. Es un poco distinto porque quiero recordar que el protagonista era como un drogadicto, o era un... No recuerdo exactamente. Mira que este lo tengo bastante fresco. Es un chavalín que se mete droga, pero claro, no es el drogadicto clásico, pero sí es una persona que consume. Claro, es que el tema de los vampiros también va un poco por ahí, ¿no? Y también te lo he visto usar un poco por ahí con el tema de las adicciones. Las adicciones también salen mucho en tus relatos. Quizás no tanto con los otros dos, pero el tema de las adicciones y los vampiros casi como una adicción muy a los jóvenes ocultos, ¿no? En ese estilo. O también, fíjate tú, porque yo Jóvenes Ocultos lo vi mucho después. Para mí también, en cuanto a ficción de vampiros, previo a leer Anne Rice y todo, si no me equivoco, para mí es muy importante la serie Casi Humanos. La versión estadounidense sobre todo porque es la que más vi, la que vi al completo, porque la británica, la verdad es que perdí el interés. Pero la versión del otro lado del charco, en esa, por ejemplo, se trata mucho el vampiro como adicción. Se habla mucho de que, por ejemplo, los protagonistas son alegorías de enfermedades mentales. Y ya no en aparte de la estadounidense, que hay un personaje, por ejemplo, al que se trata como un adicto, es un vampiro, pero toda su subtrama es un adicto. Es una persona que está en un proceso de rehabilitación. Pero es que en la versión británica hay un momento incluso, porque la versión británica juega más con el humor negro, en que el vampiro protagonista organiza un grupo de apoyo de... además se llaman algo así como hemófagos anónimos. Es que se sientan en círculo, en sillitas plegables. Hola, yo soy fulanito y llevo no sé cuántas noches sin beber sangre humana. Es que es un grupo de alcohólicos anónimos. Para que si no te habías dado cuenta de que era una alegoría de las adicciones, te dieras cuenta ya. ¿Y te interesa a ti el vampiro como adicción, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Representación de... Sí, además porque... aunque suene una exageración, pero según qué cosas es muy fácil volverse adicto a ellas. Además, cosas o comportamientos, ya no sustancias, sino también comportamientos que podemos ver como muy... comportamientos que podemos ver muy normalizados. Y por fortuna no todo el mundo, pero hay muchas personas que tienen una tendencia y una facilidad a la adicción. Sí. Ya sea por circunstancias o ya sea por genética o por una combinación. Hay personas que van saltando de adicción en adicción. Es una realidad. Y el tema de la adicción, de cómo el ser humano
llega a depender de algo que le está haciendo daño, es una cosa que me interesa mucho. Eso sería el primer relato. En el segundo es En la sangre. En la sangre me gusta bastante. Es una historia... O sea, si habéis visto La Cumbre Escarlata que dice, esto no es una historia de fantasmas, es una historia con fantasmas. Pues aquí esto no es una historia de zombies, es una historia con zombies. Nunca se dice la palabra zombie, si no me equivoco. No, pero es un muerto Pero es un evidente. zombie, es un zombie. Ese es un... Un cadáver que camina y habla y... Sí, es un niño pequeño muerto que regresa a No digas enfrentar... a qué. Sí, estamos Estamos haciendo desgranándolo. spoiler, vale. Estamos desgranándolo entero. O sea, Es un niño... que regresa a los pecados del padre, ¿no? Sí. Y... Es un niño con parálisis cerebral. Ese palabra tampoco se dice nunca, pero es un niño con parálisis cerebral con hemiplegia. Tiene un lado del cuerpo paralizado. Se habla de ello, se habla de una mano la lleva cerrada en un puño, el brazo encogido, hay una pierna que la lleva arrastrando. No se dice parálisis cerebral, pero el niño tiene parálisis cerebral. Que también es eso, el cómo en nuestra sociedad vemos en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, a las personas con discapacidad, sobre todo discapacidades como más visibles hasta cierto punto, más evidentes. Siempre se habla, por ejemplo, de la sordera como la discapacidad invisible por excelencia, porque puedes no oír nada y la gente te ve la cara y no se da cuenta, porque no eres ciego y tienes a lo mejor los ojos, a lo mejor uno para cada lado, o unas gafas de sol, o un perro lazarillo. No vas en una silla de ruedas, no tal. Por fuera hay muchas discapacidades, muchas enfermedades crónicas, muchas condiciones, muchos trastornos muy incapacitantes que no se ven. Una esclerosis múltiple no necesariamente se ve. Una persona puede tener esclerosis múltiple y tener muchos problemas asociados a ella y resultantes de ella, y puede ser una persona que tú la ves desde fuera y no te das cuenta. Y sin embargo, claro, esas personas a veces pues las vemos y decimos, es una persona, como se suele decir, normal. Todo de, es que parece normal. Que eso se escucha muchísimo. Y luego a lo mejor lo típico de gente que he escuchado testimonios de gente con discapacidades que tienen que ver con fatiga crónica, etcétera, o temas a lo mejor articulares, y tienen de verdad un problema a la hora de desplazarse, y a la que le han gritado, se le han enfadado desconocidos por aparcar en la plaza de aparcamiento para personas con discapacidad, teniendo una placa en el coche que dice que sí, que tengo una discapacidad. El hecho de que tú no la veas no significa que no la tenga. Y luego nos encontramos, claro, también, ya no, por una parte nos encontramos a aquellas discapacidades más invisibles, pero luego nos encontramos con las más visibles, las más obvias, la típica imagen de una persona a la que se le cae la baba, porque no controla la mandíbula. Y vemos a esa persona y a lo mejor nos creemos que es tonta, no es tonta. No controla la mandíbula, que es una cosa distinta. O vemos una persona que tiene el cuerpo paralizado, que está en una silla y apenas puede mover la cabeza o apenas puede mover la mandíbula para hablar. Y muchas veces eso, nos pensamos, es que no habla porque es tonto. No. No habla porque no puede moverse, por ejemplo. Y si fuera tonto, ¿y qué? Hablando mal y pronto, ¿y si es tonto, y qué? ¿No es una persona acaso, tío? Saliendo un poco del mensaje, Que me enrollo. el relato sí que es verdad que crea un momento muy inquietante, porque es casi toda una conversación, un relato muy cortito, y crea mucha inquietud, porque, claro, tienes al padre que no concibe lo que está sucediendo, y a ese niño muy, muy creepy, muy del cementerio de mascotas, muy el niño de aterrados, muy el... que creas siendo los muertos vivientes una cosa que no tratas mucho, la verdad es que creas bastante inquietud en toda la situación, y sobre todo en el preámbulo, en el juego previo a encontrarse al niño y a la gran revelación, que tampoco hace falta que la contemos. Vamos a destriparlo justo. Aunque haya muchos vampiros, me esfuerzo por escribir sobre otras criaturas y otras temáticas. Sí, que sea un
fetiche. constante no quiere decir que sea siempre lo mismo, ¿no? Después está el Señor de la Noche. ¡El Señor de la Noche! Ay, por favor, si no habéis visto ese vídeo, buscadlo, por favor. Es el relato más corto de toda la antología. Es el relato más corto de toda la antología y es muy curioso. Casi no puedo decir que sea un relato de terror. Eso me pasa mucho con muchos relatos tuyos. Casi no se puede decir que sea es perturbador, es una especie de orgía satánica. Sí, inspirado en un relato de esta persona que está dirigiendo y llevando el podcast, Carlos. Por si no quedaba claro. Sí, es... En el que hay una señora mayor que lleva queso. Y yo le dije, ¿pero por qué queso? Y dijo, no, porque se me ocurrió que es lo típico que llevaría una señora mayor. Y yo, Queso. Un queso, una señora de pueblo, pues lleva queso. No importa, no estamos hablando de mis relatos, estamos hablando de los tuyos. lleva queso. Una señora que le lleva queso a... Pues esto es una especie de... Como te decía, de orgía, ¿no? De especie de orgía malrollera. Me recuerda un poco a, si habéis leído el juego de las maldiciones, esa orgía asquerosa que hay como el segundo o tercer tercio de la historia. O sea, no es que pase nada horrible, pero simplemente el contexto como que da mal rollo. No sé si quieres comentar alguna cosilla de este. Bueno. El siguiente me parece muy curioso, es el limonero. Este definitivamente no es un relato de terror. Aquí hay un tema que es... Es mi terror. Claro, este no es... Aquí, claro, bueno, podemos hablar de definiciones de terror. Este es muy curioso porque es uno de los temas recurrentes que aparece en muchas cosas de Margarita, que es la guerra civil. Esto es la guerra civil. De hecho, este relato casi actúa de precuela de otro que aparece más adelante. Es una... Y en la otra antología que tiene, que ya hablaremos de ella en otro episodio, también es algo que aparece. El limonero es el preámbulo de la guerra civil a través de dos vampiros, de unos vampiros que es... De una vampiresa en concreto que actúa un poco como cabecilla del núcleo no muerto de la ciudad. Es como la líder de los vampiros de la ciudad. Sí. Y pues se ve esa idea con la que se juega en varias obras de el vampiro como inmortal y su dificultad o su facilidad para adaptarse a los cambios. Precisamente el vampiro es algo que no muere, que no cambia, que no crece, que no envejece, que no enferma, que no cambia. Y sin embargo el mundo cambia a su alrededor. En Anne Rice es una de las grandes frases que tiene, que la dice Armand. El mundo cambia y nosotros no. Ahí subyace la ironía que nos mata. Esa frase incluso se conservó en la película de los 90, porque es una de las grandes ideas. El cambio. O, por ejemplo, aquí en la serie, que ya hablaremos de ella en algún momento, en la serie, en la segunda temporada, hay un momento en que un personaje le dice a alguien que quiere convertirse en vampiro, le dice, ¿y cómo sobrevivirás al paso del tiempo? Cuando cambie la ropa, cuando cambien los coches, cuando la manera de hablar cambie, cuando todo a tu alrededor haya cambiado y tú sigas siendo la misma. Porque es parte de la gracia. Cómo el ser humano, en este caso el vampiro como alegoría, como metáfora, cómo el ser humano se adapta a cambios, además a cambios a veces radicales. Claro, que es más brusco que una guerra, ¿no? Y además una guerra que se ha declarado de día, mientras ellos estaban dormidos. Ellos despiertan... Claro, explora mucho eso también, es verdad, claro. El encontrársela un poco sin esperársela, ¿no? El despertar en un mundo que ya no es el mismo mundo en el que te fuiste a dormir. El mundo ha cambiado mientras tú estabas ausente. Ha cambiado radicalmente. Y no puedes deshacer ese cambio. Solo puedes adaptarte a él. Efectivamente. Ya continuando, viene el que a mí me parece el mejor relato, si no el mejor está ahí, que es el de Las que vienen a servir. Es un relato muy interesante, es un relato de brujería, es un relato de sacrificios humanos, es un relato que además tiene una atmósfera
muy, muy palpable, es una atmósfera pegajosa, es una atmósfera muy manida, muy de cerrado, ¿no? Aquí es una bruja joven que va Bueno, de media joven en comparación con... a quejarse a su madre o a su abuela. Es a su madre. A su madre de que deje de cargarse criadas para ¡Spoiler! para sus propósitos oscuros, ¿no? Spoiler. Spoiler, si spoiler lo he dicho desde el principio. No tanto. Hombre. Has dicho todo. Pero sí, es también crítica Gracias, social de la eterna lucha de clases y los eternos abusos de poder. Y sobre todo este relato además está ambientado en el franquismo. Por fechas no recuerdo si en el tardofranquismo o cuándo, pero está ambientado en esa época. No, está ambientado en el tardofranquismo porque está ambientado en la década como de los 60, 70, en ese aperturismo y tal. Y en los éxodos hacia la ciudad, de tanta población, de tantas muchachas que fueron a servir, como se solía decir. Yo me he criado con películas de esa época y la verdad es que te acababan mostrando cosas dolorosas, cosas que ocurrían y que eran dolorosas. No las mostraban a lo mejor de una manera crítica, que consideraríamos hoy crítica, pero estaban ahí, tú las puedes ver y te das cuenta y dices, oye, es que esto a lo mejor se lo están tomando a broma, pero esto no es una broma. Ay, Paco Martínez Soria. Y... Pero de él ya hablaremos otro día. Es curioso al final lo que yo siempre he defendido un poco, que es usar el fantástico para hablar de algo que es una realidad muy clara, ¿no? Y este relato lo hace muy bien, ya digo, es muy bueno. Sí. Cuando lees la antología, este relato yo creo que destaca, ¿no? El siguiente es El monstruo que habita, porque pasamos de vampirismo a licantropía. Un poco que comentar de este, porque este es muy curioso. Tiene algunas cuestiones formales, como que es epistolar, que ya lo hace un tanto distinto. No sé si lo quiera comentar. Es una carta de amor. Sí. Es Sí. una carta de amor triste. Y es nuevamente la fantasía como alegoría, y en este caso, como también, por ejemplo, en Casi Humanos, es que me gusta mucho esa serie, ¿vale? Es la licantropía en concreto como metáfora de la enfermedad mental. Se habla mucho de es que esto es una cosa que hay en mi familia, que mi padre ha mostrado rasgos, mi hermano ha mostrado rasgos, pero yo he sido la única que lo ha desarrollado al completo, porque esto es verdad que se observa, por ejemplo, familias en las que la enfermedad mental es hereditaria, aunque no se haya localizado el gen, aunque no se haya localizado exactamente qué gen interactúa con qué circunstancia ambiental, porque las teorías más aceptadas son que es una interacción, pero hay muchas familias en las que se ve, a lo mejor no te digo que todos en la familia tengan un trastorno por ansiedad, pero te das cuenta de que el hijo tiene un trastorno diagnosticado por ansiedad, pero es que la madre tiene unos ciertos rasgos que no llegan a ser un trastorno, pero que sí son de tipo ansioso. Y te das cuenta de que la abuela, a lo mejor, o el abuelo también tiene ese tipo de rasgos. Y que resulta que el tío lejano también tiene un trastorno diagnosticado de ansiedad, etc. Que estos son cosas que en muchas ocasiones tienen un componente hereditario, aunque no esté todavía localizado, identificado. Pero te habla de eso, de cómo eso se va desarrollando a lo largo del tiempo, como muchas enfermedades mentales empiezan como en el Principito, el baobab. El baobab al principio es una planta pequeñita como cualquier otra, pero va creciendo. Y cuando te das cuenta de lo que es, ya es demasiado tarde. Y es un poco también jugar con esa idea de la enfermedad mental y también del sacrificio propio. Curioso porque el tema del amor perdido y demás, en este tipo de contextos se suele usar más el vampiro, y tú precisamente usas al licántropo, porque es una elección como más distinta, ¿no? Un detalle también que lo dicen en el relato, como por si no quedaba claro que no era una alegoría de la salud mental, te dice, no es contagioso. Esto nació conmigo, me morirá conmigo. Como una cosa que destaca, porque la licantropía suele ser contagiosa.
Normalmente tú eres licántropo porque otro licántropo te muerde, te araña, etcétera. En este Está caso, licantropeado. te ha licantropeado. En este caso, la licantropía es genética, es congénita. Como la salud mental no se contagia. Si está un amigo tuyo muy diciendo cosas deprimentes, pues a lo mejor tú te pones un poco depre, pero no depre de trastorno, sino Sí, porque depre si de tienes un triste. amigo bipolar y te muerde, no te vas a volver bipolar. Exacto, Pero te eso. recomiendo ir al hospital porque la mordedura humana tiene mucha mierda. Seguramente. Llegando al cenit, a la parte ya media de A la Edad Media. de esta antología, está otro relato que me parece bastante interesante. Había unos cuantos que son bastante guays, que es el del otro lado del espejo. Este relato que Vampiros. Vampiros, sí. Pero ¿qué nos puedes comentar un poquito más en insight de este Como relato? tú dices, está vinculado con el del limonero. Todo transcurre en un mismo contexto. Y aquí, a ver, es uno de estos relatos en que explicité poco y ahora me arrepiento, me hubiera gustado explicitar más. Porque, por ejemplo, el otro lado del espejo hace referencia no solo al cambio, que hay un cambio drástico, también nuevamente aquí vemos de otra manera, expresado de otra manera, pero vemos esa idea de el mundo ha cambiado mientras yo estaba ausente. Mi mundo ha cambiado 180 grados de manera radical mientras yo estaba ausente, mientras yo no podía intervenir, y ahora no puedo deshacer ese cambio y lo único que puedo hacer es adaptarme. Hay un concepto que me gusta de este relato que lo diferencia del otro. Porque dicho así, igual puede parecer que al final tratan de lo mismo, de la misma manera, y no es el caso, porque aquí hay un punto que me parece diferenciador, que es que en el del limonero es aceptación, pero aquí yo veo como un coraje, como Una rabia. una rabia por ese cambio forzoso y una intención de ir contracorriente. Sí. Y una rebelión, también en el primer relato, en el sentido de en el limonero, el individuo mantiene su identidad. Se adapta a los cambios, pero mantiene su identidad. En este otro, el individuo cambia su identidad, adopta otra identidad para adaptarse a este nuevo mundo, ya que ve que el viejo mundo está irreconocible, que no que ha muerto exactamente, pero ha quedado irreconocible y decide abandonar ese viejo mundo y embarcarse en una nueva identidad, en un nuevo mundo. Sí, efectivamente. Y por eso cierta cosa. Hay una cosa que me... Spoiler. A mí no me importa. Mi idea es destriparlo todo. El otro lado del espejo, el título también hace referencia al libro de Lewis Carroll, la secuela de Alicia en el País de las Maravillas. A mí una cosa que me gusta de tus relatos es que si bien todos se pueden leer sin necesidad de leer ningún otro, son unidades independientes, sí que si los vas leyendo y vas prestando atención, poco a poco vas pillando historias más grandes que sí mismas. Vas pillando historias más grandes. Toda esta trama de los vampiros aquí en España y tal, vas leyendo los relatos, ciertos personajes que se van repitiendo, ciertos personajes que tienen relación unos con los otros con los unos, y vas conformando historias más grandes, que eso lo considero interesante, ¿no? Parecido... Si escucháis un gimoteo, es el perro que está dormido y está soñando, ¿vale? Es verdad. Quería que se grabe. Cruzando aquí está otro que es muy muy bueno, que es el de Justicia Divina, que tú me lo definiste el otro día como la historia de Abraham. No, ese no es. Sí, este es, ¿no? No, Justicia Divina es la chica que decide venganza. Claro, me he equivocado. Es que hay otro relato con un nombre de ascendencia religiosa. Sí. La religión también es un tema. Sí. Que aparece. Es verdad, este es el del pacto con el demonio. Sí. Es un pacto con el demonio atípico, pero es un pacto con el demonio. Sí, este es curioso. Pobrecito, pero no estás llorando, estás soñando que ladra.
Bueno, ¿qué nos puedes contar un poco de este? Cuéntame. Pues no me acuerdo de cómo se me ocurrió. No me acuerdo de cómo empecé a escribirlo. No tengo ni idea, la verdad. Es como que lo he borrado de mi mente. Pero eso, pues, es una chavala que llama al demonio para pedirle venganza. Para pedirle justicia. Es más que venganza. es un relato más emocional de lo que parece. Es muy... Mi narración en muchas ocasiones, por eso hay veces que tú te pones a leer un relato mío y dices, en términos de acción, aquí no ha pasado nada. Aquí lo que ha pasado es una tía invocaba al demonio para pedirle que mate a unos pavos. Pero es que lo importante no es eso, lo importante no es lo que ocurre, lo importante es cómo lo viven los personajes, cómo se sienten. Es una narración emotiva, que Sí, eso sí. también me viene de la poesía, porque la poesía Sí, al fin y al es cabo, un viaje introspectivo, ¿no? la poesía al fin y al cabo es emoción. El poema no es necesariamente contar una historia, es contar una emoción, transmitir una emoción. Y yo creo que eso viene muy claro y va ya tiro de oca a oca, Y quiero un poco me toca. porque el siguiente relato creo que representa muy bien eso, que es el del oculto. Lo oculto es un relato que su propio nombre ya indica mucho de lo que lo representa, de lo que Sé trata. cuál es. Es que no me acuerdo, ¿vale? Por los títulos. Lo oculto trata de una mujer que hace un pacto con una bruja. Daniela. Y Me acuerdo más por los nombres que por los de las personas que por los textos. habla precisamente de lo oculto, de que hay más allá del velo, ¿no? Que hay más allá del más allá. Más allá de lo que conocemos. Claro, Y los peligros que entraña adentrarse en ese plano. habla de lo desconocido y es el que, sugiriendo más, porque es el relato menos específico de todos, de hecho puedes perder, con lo cortito que es fácil perderse en él. Es el que más sugiere en vez de enseñar, de contar, de mostrar. Y crea una atmósfera muy luminosa. Tiene uno de los mejores finales, si no el mejor final de toda la antología. Porque te abre una puerta enorme y te la deja ahí. O sea, que yo creo que es parte de lo que hace. Eso es Por eso es lo oculto. una buena historia de terror. Es lo oculto porque nunca sabemos qué es lo que ocurre después. Totalmente. Que como digo, es un poco críptico igual, pero sí que es cierto de que también crea una sensación, sobre todo al final, que es muy, muy potente. ¿Quieres comentar una cosa más de él? A ver, lo digo porque este señor... Yo estoy muy a favor de la muerte del autor. Pero... voy a decir algo que lo contradice. Al final la prota muere. Es que este señor que está aquí conmigo entendía que no. Y yo... Sí... Muere y no muere. Pero no lo dice, y digo, pero muere. Muere y no muere. Te está diciendo que se está muriendo y se muere. Hay una muerte del cuerpo, pero hay una vida más allá A de ver, eso. Hay algo ahí. Pues claro, estamos en un mundo de fantasmas y zombies y vampiros, nos vamos a una vida en el más allá. Ya, pero hay algo como algo más. Esto es como el chiste del que le dice, compadre, ¿tú crees en el más allá? Y dice, no voy a creer si vivo en Ceuta. Pues estoy igual. Estoy igual. Más viejo que vamos. Pero bueno, volviendo a... El siguiente es otro muy curioso, que es el de la Alianza de la Ciudad Escondida. Para mí roza más la fantasía urbana, siente más en la fantasía. Es fantasía urbana. Es más full fantasía urbana. No roza, es fantasía urbana. ¿Cómo decir? Mi perro roza lo perruno, no lo roza. ¿Qué quieres comentar un poquillo de este? Hay vampiros, hay licántropos, hay una Hay conversación todo. muy desarrollada, es un buen estudio de personajes, Hay eso sí que es verdad. Hay de todo. Esto era para un concurso que no se llegó a celebrar por falta de participantes. Y dije, bueno, habrá que hacer algo con esto, ¿no? Y pues lo modifiqué un poco. El final de este relato, qué dolor, es que tuve que reescribirlo 3 veces, lo menos. ¿Y eso? No sabía cómo terminar. Porque decía, ¿cómo termino? Porque yo quería terminar de una manera. Digo, pero ¿cómo lo hago? Para que sea coherente con lo que hemos mostrado hasta ahora. Y que no sea demasiado extravagante, ni demasiado que se salga de tono. Porque no es solo la coherencia con los personajes o con el universo, es la coherencia con el tono. No puedes
de pronto coge la salida a la derecha de un volantazo. Entonces, pues, fue muy delicado. Sí, a veces es que haces un relato por una escena que tienes en la cabeza, me pasa a veces, y empiezas a montarlo todo en función de esa escena, y después dices, Dios, ¿cómo llego aquí? En este es que eran requisitos de que tenía que ser fantasía, terror, no sé si ciencia ficción, y tenía que ser en un emplazamiento muy concreto. Y dije, bueno, vale, ¿qué puede ser? Y entonces pues se me ocurrió, pues puede ser que una vampira entra, porque ya tenía que ser en este sitio, pues entra a este sitio. ¿Y por qué entra a este sitio? Porque va a reunirse con... ¿Y por qué van a reunirse? Pues porque esto. ¿Y por qué? Y tenía la idea de, bueno, pues voy a... Porque estaba escribiendo y digo, ¿y si...? Básicamente, yo no sé a cuánta gente le pasará que estás escribiendo algo y dices, ¿y si las hago lesbianas? Porque hay demasiadas pocas lesbianas en la ficción. Entonces estás escribiendo algo y dices, ¿y si... ¿Y si las hago lesbianas? Y a lo mejor a veces eso significa reescribirlo todo. Pero bueno, pero vale la pena porque hay muy pocas lesbianas. Sobre todo lesbianas que acaben bien. Hay muy pocas lesbianas en la ficción. Necesitamos más lesbianas. Y llegando a los últimos tres, que son, creo, tres relatos bastante sobresalientes. El primero es el Cordero de Dios, que ese es el que me he confundido yo antes. Es que tenía un nombre así bíblico y me he confundido. El Cordero de Dios es un relato que, como decíamos, que me comentaste el otro día, que era... ¿Cómo lo definiste? ¿Con qué frase lo definiste? Ah, que la historia de Abraham y su hijo es mucho más chunga de lo que parece. Es muy chunga. Es muy chunga. Había un sketch en Padre Familia de algo así como eres más tenso que... Esto es más tenso que cuando Abraham y su hijo bajaron del monte. Y se ve bajando y el hijo. ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Y vas a matarme? Y el padre ahí, muy incómodo. Pues eso es el horror de esa historia realmente. Porque era todo, fue porque era la fiesta del Cordero, que rememora eso, y yo dije, la historia de Abraham es muy chunga. Y entonces dije, ¿y si hago Claro, un relato que muestre eso? moderniza ese concepto. Y este relato es, para mí, este seguramente junto con el que he comentado antes, junto con las que vienen a servir, sí, quizás desde el tono más realista. Bueno, es el tono, o sea, No es hay ningún realista. elemento abiertamente sobrenatural. Lo máximo es Exactamente, el es, padre que dice Dios me ha hablado. Sí, claro, vale, a mí, Dios te ha hablado o te has hablado tú mismo. aquí hay una concepto, si habéis visto, Dogma. no, bueno, ¿cómo se Yo llama soy esta? la voz de Dios. Cuando alguien dice que ha hablado con Dios, realmente ha hablado conmigo. Bueno, alguno estaba hablando solo. Esta película no, yo estoy hablando de esta película 24 de Saint Maud, en la que tenemos a la protagonista que parece que está putísimo loca, porque está putísimo loca con que oye a Dios, no sé qué. Pero sí que hay como una atmósfera y como un algo, y después también cierto momento más adelante en la película que tú dices, hostia, igual sí que hay algo hablando en él. No sé si es Dios, pero desde luego parece que hay algo. Pues aquí esta sensación me da un poco lo mismo, ¿no? También a la mínima que se llama Cordero de Dios, ya sabes que va a acabar mal. Y a la mínima que te digo que es la historia de Abraham, ya sabes cómo va a acabar, es que no hay otra. Y ya sabes de qué va a ir. Lo que pasa es que la gracia es el viaje, el recorrido. Desde luego. El fin del principio es otro relato muy sencillito. Este es quizás el que mejor representa el concepto de esto no es una historia de fantasmas, es una historia con fantasmas. De nuevo volvemos al tema de las adicciones. De nuevo Pero esta vez volvemos... no hay vampiro. Ya no hay vampiro, hay fantasmas. Pero reaparece Lucas, el del primer relato. Si ves lo que comentaba un poco. Parte de la gracia de los relatos es que La el interconectividad. orden y el orden en que están presentados no tiene por qué ser el orden cronológico. Porque este relato transcurre antes del primer relato del libro. Un relato muy chulo, a mí este me gustó bastante, la verdad. De nuevo, una cosa, un destacable que tiene Margarita es que con pocas frases es capaz de cimentar personajes, que es algo que hace en este, que se nota mucho, que está bastante menos. Si quieres comentar alguna cosilla más de él. Pues la prota de este relato nació en una historia escrita en formato de obra teatral, micro obra teatral,
que jamás ha visto la luz. Que era un poco de jugar, porque era escuchando historias y tal de personas que han vivido las adicciones y de cómo, por ejemplo, una persona concreta hablaba de un día quedó con el camello y el camello le dijo, se acabó. El tío que hacía, creo que era metanfetamina, no sé, el tío que hacía esto, con el que yo tenía contacto, se retira del negocio. Porque es un negocio, obviamente, con mucho riesgo y tal. Y como también dice esta persona, dice, todos los que cocinan este tipo de sustancias, si tienen 2 dedos de frente, saben que se están metiendo en un lío muy chungo. Y muchos llega a un punto en que dicen, me voy por la puerta grande mientras me quede tiempo. Prefiero dejarlo de pronto y no esperar a que me pille la policía. Claro, es que eso es lo que te estás metiendo. Al lado de casa de mis padres, uno de los sitios donde cocinaban drogas reventó. Claro. Explotó y mató a todo el mundo. Y el personaje... Recuerdo eso. El personaje protagonista, Nadia, el personaje protagonista de este relato del fin del principio, Sí. nació en una obra de microteatro que jamás ha visto la luz sobre esta misma chica a la que de pronto le llega un chico a su casa y le dice se acabó. Y todo está escrito para que pienses que estás rompiendo con ella, hasta que al final del todo, cuando él ya se ha ido, ella ya dice las palabras explícitas de que él no es el novio, es el camello. Lo que le está diciendo es que no le va a dar más droga. Y es esa situación en la que se ven muchos adictos, que es muy, muy triste porque han entrado en la droga y cuando están enganchados de pronto se ven sin ella. Y la necesitan, porque además tienen un tema de adicción física tal. Y los extremos a los que llegan algunos, además los testimonios que escuchas de los extremos a los que llegan algunas personas para satisfacer esa necesidad, esa adicción y lo terrorífico que puede ser eso. Entonces pues ese personaje nació ya directamente como una persona, nació ese personaje como un personaje adicto a las drogas, con un grave problema de abuso de sustancias. Y en este relato pues se ve nuevamente, es un personaje que se está metiendo todo. Y te muestra por una parte el relato, una cosa que me gusta de enorgullece, te muestra lo que es como la parte más idealizada, el jijijaja, que divertido, que guay es todo, pero luego te muestra la parte fea. Es un poco Pulp Fiction en ese sentido, que parece que todo es muy divertido hasta que a Mia Wallace le da la sobredosis y de repente es la puta cosa más horrible del mundo. Pues en este relato pasa. Y en Pulp Fiction todavía, como quien dice, se lo toma un poco a comedia negra. Sí, bueno, es una comedia negra. Yo no me presento en tu casa con una tía muerta a las 3 de la mañana. Como una zorra. Cuando yo te tenga una zorra muerta en tu casa, entonces me podrás decir algo. Pero aquí no hay comedia. Aquí hay horror no, puro. Sí, es verdad. El tuyo es más dramático en ese aquí sentido. Aquí no hay comedia. Ni negra ni no negra, aquí no hay comedia. Aquí es el horror. Y bueno, ya llegando al último relato, que a mí siempre me ha resultado una especie de micronovela, más que un relato como tal. De hecho, creo que ahí se podría llegar a sacar una novela entera, que es el de la Reina de los Alisos, que está escrito a través de correos electrónicos, ¿verdad? Sí. Es una historia que se va desgranando poco a poco, tiene una estructura capitular, podría decir. Se nota que como son correos electrónicos. Claro, se nota muy bien la división y es como una cajita que se va abriendo poco a poco con bastantes personajes, pasa un relato corto y que poco a poco te va contando una historia que vas entendiendo conforme avanza. Este relato mola mucho, se va abriendo como una flor, es muy interesante. Este también era para un concurso, tenía que ser, era un concurso en honor a Bram Stoker, entonces pues por eso elegí el modelo epistolar y tenía que ser eso de fantasía, de terror, de tal, y dije pues voy a hacer un relato epistolar, pero claro, moderno. ¿Cuáles son las epístolas modernas? Los correos electrónicos. Y la gracia es que solo leemos correos escritos por una parte de la conversación. Nunca leímos las respuestas. Se supone que, como bien dice, nosotros somos la otra parte de la conversación. El lector es la otra parte de la conversación. Que es parte de todas las teorías de la interacción entre el lector y la obra y tal, pero que también era para dar como esa sensación de también de
tú rellena como tú prefieras. Tú lector interactúa con esta obra. Es una cosa que me mola, la verdad. Esa interacción y ese tú ahí rellena los huecos, móntatelo como tú quieras. Y claro, también uno de los elementos es ese hecho de que la voz que nos habla no lo sabe todo. Va descubriendo cosas, pero hay cosas que incluso al final se le quedan sin saber. Hasta que, spoiler, de manera inesperada, aparece una tercera voz. Que ya revela lo que quedaba por revelar. Aunque, según yo, a ver, a mí me gusta mucho la novela de misterio, las películas de misterio y tal. Entonces esto también lo monté como un misterio, un caso por resolver. Sí. Todo lo monté con dónde voy a ir dejando qué pistas. Voy dejando pistas y no es imposible de averiguar. Esa es la gracia de, como no sé quién lo dijo, un profesor de lengua mío, que la gracia de los libros de detectives es que te van dejando las pistas para que tú vayas intentando desvelar el misterio antes de que lo haga el protagonista, el detective. Sí, es un... Vamos. También lo de Reina de los Alisos es por... Creo que nunca lo he dicho, porque nadie me lo ha preguntado, pero a mí me mola. Es por un poema en alemán que se llama El Rey de los Alisos. El Rey de los Alisos es la muerte. Oh. Lo que no me acuerdo es por qué es en Italia. Creo que era por variar. Creo que literalmente es por variar. Es que... Es un relato muy sobresaliente, la verdad. Me alegro que te guste. Y bueno, un poco terminando porque, como digo, nos quedamos sin relatos. Y llevamos una hora. Bueno, Para escuchar en el autobús de camino al trabajo. no sé si quieres comentar alguna cosilla más antes de un poco ir cerrando el paquete. Que por fortuna hoy veo estos relatos y digo, esto podría estar mucho mejor escrito. Y eso es buena señal. Eso es buena señal. Nunca perfección, siempre progreso. Siempre progreso. Igualmente que, bueno, hay un obvio progreso porque si ya hablaremos de la siguiente antología de Margarita, se nota el avance. Esto es una recuperación más que sólida. Que de nuevo pues yo recomiendo. Tiene una portada que es como muy sobria. Sí, no quería que fuera apabullante. Sí, tú eres mucho de ese estilo, eso es verdad. Pero esta es especialmente sobria. Tiene además como muy simétrica, está guay. Me gusta la simetría. Bueno, pues sin más dilación, simplemente decir, vamos a terminar como vamos a intentar hacer siempre, con un relato, con un poema, con alguna cosa que referencie un poco lo que hemos estado hablando. En este caso lo va a leer Margarita, porque bueno, ya que es aquí la invitada de este episodio inaugural, pues que menos, ¿no? Y sinceramente poco más que añadir, simplemente pues esto es el Putre Podcast, podrido y cutre. Yo soy Carlos Ruiz, estoy aquí con Margarita Regalado. Y con Yunque, que se ha quedado dormido. Y con Yunque, efectivamente con el perrete. Y simplemente nos veremos en un par de semanitas con alguna fricada nueva. Así que eso, que tengáis una noche de mierda. Hasta ahora. El Señor de la Noche. No importaban los nombres, ni las identidades previas, de las que se desprendían junto a la ropa tras atravesar la primera barrera de árboles. Solo la fe. La fe se traduciría en devoción, en sacrificio, en placer, en conocimiento. Iniciaría una reacción en cadena de la que no querrían ni podrían escapar. Todo se vería reducido y amplificado a la fe en su expresión más pura. Y llorarían. Llorarían lágrimas de gozo por haber roto con las cadenas de la vida como la conocían. La gente afuera estaba ciega y corrupta. Les llenaban los oídos de mentiras con que ocultar su verdadero destino. Porque habían nacido para aquel momento, aunque no lo supieran.
El dios cabrío esperaba en pie en el centro del círculo de piedra, en el claro del bosque. Los vagos reflejos de luz de luna recortaban los cuernos, grandes, retorcidos y afilados como cuchillas, contra la negrura de la noche. Una a una, en un orden sin palabras, cada persona se separaba del grupo, se le acercaba y después esperaba. Algunos clavaban las rodillas en el suelo, otros se mantenían erguidos. En cualquier caso, el dios reaccionaba de igual manera, inclinándose para examinar al recién llegado. A todos los olía. A muchos los contemplaba un momento, con aquellos ojos ambarinos. A unos pocos afortunados los lamía con una lengua inhumanamente húmeda. Buscaba, entendían en todo momento, evaluar cada alma que se le presentaba, juzgar si merecía tomar parte de la comunión de su iglesia. Por norma, recibían su aprobación en forma de un balido insatisfecho. En respuesta, los humanos marchaban hacia adelante, más allá del dios. Entre la espesura, a la espalda del macho cabrío, esperaba el resto de los feligreses, más que ocupados en una bacanal que duraría hasta el amanecer.